Bueno, buenas noches nuevamente con todos, como ya el profesor les indicó. Buenas noches nuevamente. Ya hemos con ustedes tenido clases sobre estos tópicos que íbamos a ver. Hoy la mecánica de trabajo es una, es un tipo seminario, como bien han dicho, enfocado más a la mecánica de preguntas y respuestas. Entonces hemos seleccionado preguntas de diversos exámenes de NAO de varios años, algunas también que yo he colocado. Entonces vamos a desarrollar, colocar las preguntas. La idea es que ustedes respondan de acuerdo a lo que ya deben haber revisado. Y después vamos a ver un pequeño marco teórico que sustente la respuesta de cada pregunta. Así también vamos a analizar no solamente la parte temática de las preguntas, sino también vamos a analizar cómo se enfoca una pregunta, porque hay preguntas, van a ver ustedes, que aparentemente puede haber dos claves, ¿no? Dos claves de respuestas. Hay formas de poder enfocar ese tipo de preguntas para poder llegar a la pregunta correcta, ¿no? A veces hay preguntas que sí, pueden tener dos claves posibles, pero la cuestión es por qué se elige una clave solamente y no la otra. Vamos a ver ahora también un poco cómo es el razonamiento de un profesor cuando hace algún tipo de pregunta y busca que el alumno con más detalle, con más especificidad una respuesta. Bien, voy a apagar la cámara para que no se complique un poco la conexión, que siempre a veces es ingrata en estos temas. Déjeme conectar también la computadora, que está la batería un poco baja. Ya, ahí vamos a verlo un poco mejor. Bien, entonces vamos a avanzar un poco de preguntas inicialmente de la parte de embriología y luego por ahí haremos un pequeño receso, unos minutos entre una parte y la otra y luego continuaremos hasta las 10:30, ¿no? Que está programado esta actividad. Son un par de horas que vamos a desarrollar algunas preguntas que han venido en los exámenes para poder enfocarlo de forma razonada, ¿no? Que es así como van a venir seguramente en, en los próximos exámenes. Por ejemplo, aquí nos dice una pregunta que también algunas de ellas hemos desarrollado seguramente en las clases con algunos de ustedes. Una pregunta que dice, ¿es la etapa de la melogénesis en la que el ameloblasto tiene capacidad absortiva? A ver, sus respuestas por el chat, ¿cuál es la clave ahí? Claro, esta clase también es de repaso, ¿ah? Clase de repaso. O sea, aparte de responder, si es que no sabemos muy bien la clave, vamos a repasar. Veo acá que la mayoría responde la B, pero hay algunos que han respondido la E, otros han respondido la D también. Bueno, para esta pregunta hay que recalcar, recordar, vamos a ver la respuesta antes de darla, lo que sigue, ¿no? Que es el ciclo vital, ¿recuerdan? El ciclo vital del ameloblasto. En la melogénesis, que es el proceso de formación de esmalte, el ameloblasto y la célula del estrato intermedio, que está acá encima, las dos células, tienen una actividad importante. ¿Recuerdan? Las células del estrato intermedio producían una enzima, ¿no? ¿Recuerdan? La fosfatasa alcalina. Esa fosfatasa alcalina le quitaba el ion fosfato a moléculas y le permitía que llegue ese ion fosfato acá. Ustedes saben que el fosfato y el, aparte del hidroxilo, forma la hidroxiapatita. Entonces, nos enfocamos en el ameloblasto. ¿Recuerdan el ciclo vital? ¿No? La etapa inicial de este ciclo vital es la etapa morfogenética, ¿no? Estamos aquí repasando un poco morfogenética. La siguiente etapa era la etapa organizativa o de organización. La etapa C, recuerdan, era la etapa formativa. Luego la cuarta etapa era la etapa de maduración. La etapa siguiente era la etapa protectora, de protección. Y finalmente la etapa última, la etapa desmolítica. Entonces, específicamente en las preguntas nos dicen cuál es la etapa en la cual el ameloblasto es una célula absortiva. Entonces, si vemos aquí, esta zona de aquí, si se enfocan en verlo, esta zona de acá, este es el polo activo del ameloblasto, el polo que trabaja, esa zona de ahí trabaja. Inicialmente trabaja secretando sustancias en la etapa formativa.
se forma esta estructura, ¿recuerdan? De forma triangular, que se denomina el proceso de Tomes o polo secretor. Acá están las vesículas de secreción del ameloblasto, que están secretando y formando aquí el esmalte. Pero una vez que ya se produce todo el espesor del esmalte, se secreta todo el espesor del esmalte, luego ese polo secretor cambia su morfología y adquiere ese borde, este es el borde luminal, ese es el borde luminal que da hacia la luz, hacia el vacío que se está formando ya el esmalte. Entonces ese borde luminal cambia su configuración y adquiere esta configuración con repliegues de la membrana llamado las microvellosidades o chapa estriada, ¿correcto? Esto aumenta la superficie de absorción de una célula. ¿Cómo así? Miren, yo tengo esta célula que tiene ese borde luminal, así. Pero en cambio tengo la misma célula que adquiere este borde luminal. Como si fuese no sé, un hilo, vamos a poner que sea un hilo, así que esté en esta configuración. Si yo estiro esta parte del hilo, le estiro con esta parte, lo estiro, lo alargo, claramente voy a ver que esto es más largo, porque acá está súper enrollado. Aquí, en cambio, la superficie de absorción es de aquí a acá. Aquí, al aumentar la superficie debido a estas configuraciones llamadas microvellosidades o chapa estriada, si yo estiro de este punto a este punto, claramente esto va a ser más largo, ¿no? Será hasta por acá, si es como si fuese como un hilo que está enrollado. Entonces, una célula que adquiere este borde en chapa estriada, microvellosidad de su membrana celular, aumenta su superficie de absorción y es característico de células que absorben o reabsorben algo. Entonces, en esta etapa, la célula meloblástica está en la etapa de maduración, que es la etapa donde esta célula está en proceso de absorción. Aunque creo que les comenté en la clase que lo correcto es reabsorción, porque absorción es cuando no ha producido la célula nada, está absorbiendo algo que viene del exterior o de algún sitio. Por ejemplo, eso ocurre a nivel digestivo. Los enterocitos a nivel digestivo del yeyuno principalmente absorben los nutrientes. Esos nutrientes vinieron de la dieta. En cambio aquí, esta célula produjo esta matriz y el exceso de algunos componentes son los que se realmente reabsorben. ¿Correcto? La palabra correcta no es absorción, sería reabsorción. Son conceptos simplemente, pero siempre hay que dar los conceptos precisos, ¿no? La etapa de protección, para recordar, es cuando ya el ameloblasto ya es una célula afuncional, este ameloblasto. Está formado esta etapa de protección por lo que se conoce como el epitelio reducido del órgano dental u órgano del esmalte, formado por el ameloblasto afuncional, el estrato intermedio, el epitelio externo y el retículo estrellado. Pues estas cuatro células, ameloblasto afuncional, estrato intermedio, epitelio externo y retículo estrellado, forman lo que es el epitelio reducido del órgano dental, cuya función es la protección. Y luego estas células liberan enzimas que van a producir lisis del conectivo para favorecer la etapa eruptiva del diente, desmolítica. Entonces, como bien respondieron, regresamos a la pregunta inicial, la etapa de maduración. ¿Correcto? Pero la idea no es solamente, como estamos viendo, decir la respuesta, ¿no? Sino dar una explicación para repasar aparte, no solamente la clave, sino ir un poquito más allá y repasar lo que estamos, y quizá por ir dando algún dato adicional que a veces en las clases se nos puede pasar, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿cuál es el evento más importante que ocurre en la embriogénesis facial durante la 5ª semana de desarrollo? ¿Cuál será ahí la clave? Para que participen, ahí por el chat nomás me responden. ¿Cuál será la alternativa correcta? El evento más importante en la embriogénesis facial durante la 5ª semana. Ya creo que eso sí está claro, ¿no? Todos estos son eventos que ocurren. Formación del paladar se da a partir de la 6ª semana, paladar anterior y el paladar posterior hasta la semana 12. La plácoda óptica aparece aproximadamente en la semana 4, la óptica. La óptica también, semana 4 o 5 aparece. La plácoda nasal aparece en la semana 5, 5ª semana, ¿no? Y formación de tronera se da posteriormente. Entonces, la aparición de la plácoda nasal, también llamada plácoda olfatoria. La plácoda nasal o plácoda olfatoria, las células de esta plácoda nasal van a formar lo que es el epitelio olfatorio. Vamos a cambiar de color, no nos ayuda el rojo, vamos a ponerle el amarillo. O verde me salió, creo. El epitelio
olfatorio. La cavidad nasal se divide en dos epitelios. El epitelio respiratorio, que es el más abundante. Vamos a dibujar aquí una cavidad nasal. Más o menos sería así la cavidad nasal. Eso es una fosa nasal así. Estos son los cornetes, bueno, y meatos que hay ahí. Pero lo que me interesa es esto de acá. Esta parte superior que estoy resaltando de verde, eso de aquí, eso solamente, ese es el epitelio olfatorio, que deriva de la plácula nasal. El resto es epitelio respiratorio. ¿Cuál es la diferencia? El epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células secretoras, caliciformes, ¿ya? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Ese es el epitelio respiratorio, o sea, todo. A excepción del epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio son neuronas en sí. Son células neuronales, neuronas bipolares. Es tejido neural. El epitelio olfatorio que deriva de la plácula nasal. Correcto, o sea, la plácula nasal da origen al epitelio olfatorio que se encuentra en la parte más alta de la cavidad nasal. Y esas células del epitelio olfatorio son neuronas bipolares, son quimioreceptores que detectan estímulos químicos disueltos en el aire. Los odorantes, esos estímulos químicos disueltos en el aire se denominan odorantes. Los olores, ¿no? Odorantes, término un poco más preciso. Y el epitelio respiratorio es el resto. Es un epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado, que es común también en la tráquea, en los bronquios, encontramos este mismo epitelio. Epitelio respiratorio, todo el árbol respiratorio, salvo algunas excepciones. En el ser humano, el epitelio olfatorio es bastante pequeño. En animales como por ejemplo los perros, es bastante más amplio, por eso tienen la capacidad, y lo sabemos todos, los perros, de poder olfatear. Entonces, es la plácula nasal o plácula olfatoria. Y claramente acá vemos un embrión en corte frontal, cuarta semana. Acá estamos en quinta semana. Claramente acá no hay nariz todavía. Todo esto de aquí, recuerdan, es la prominencia frontonasal. La prominencia frontonasal. En cambio, la quinta semana aparece aquí. Eso es el epitelio, la plácula nasal, que hace de que el tejido alrededor de ella prolifere, se desarrolle y podemos aquí, como vimos en la clase, dividir toda esta prominencia frontonasal en la región frontal y en la región nasal, que a su vez la podemos dividir, la podemos dividir en algunas partes. Esta es la línea media. La prominencia nasomedial o nasal interna y la prominencia nasolateral o nasal externa. ¿Correcto? Entonces ahí vemos claramente eso. Y todo eso, esa división y todo ese desarrollo se da gracias a la plácula nasal o plácula olfatoria. ¿Correcto? Estamos simplemente resaltando, repasando y reforzando algunas cosas que ya todos deben tener claro. Bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. A ver, acá nos dice, ¿cuál de los siguientes huesos se forma por osificación mixta? ¿Cuál de los huesos que están ahí se forma por osificación mixta? ¿Ya? Perfecto, ¿no? También está claro. Recordar que existen dos tipos de osificación. La osificación directa o intramembranosa y la osificación indirecta o endocondral. La diferencia está, como seguramente ya todos recuerdan, se han revisado, que hay tejido mesenquimal. El tejido precursor del hueso, el hueso es de origen mesenquimal, mesodermal. Entonces hay células mesenquimales, que bajo ciertos inductores, principalmente es el oxígeno, el inductor es el oxígeno. En oxígeno se forma hueso. Cuando no hay oxígeno bajo, el cartílago prolifera. El cartílago es uno de los tejidos humanos que necesita muy poco oxígeno para vivir. Y por eso también que el cartílago, una vez que se daña, es muy difícil de recuperarlo, muy difícil de regenerarse. Cuando ya se daña pues un cartílago, un menisco, cuando se daña, por ejemplo, no los meniscos en las rodillas, una lesión es muy difícil, una recuperación. Se necesita aplicación de terapias muy complejas para poder inducir a ese tejido con poca vascularización a que pueda proliferar el cartílago. El hueso es más fácil, ¿no?, de que prolifere. Entonces, estas células mesenquimáticas, dependiendo de los inductores,
se va a diferenciar en hueso directamente o primero en cartílago y luego ese cartílago es reemplazado por hueso. Correcto, el cartílago no se transforma en hueso, el cartílago va desapareciendo y el hueso lo va reemplazando. Cuando directamente el tejido mesenquimático, mesenquimal, se diferencia en hueso, ese tipo de osificación se denomina osificación porque directamente el tejido precursor se está diferenciando en el tejido derivado. En cambio, la osificación indirecta se está de acá porque indirectamente lo está haciendo. Hay un intermedio que es el cartílago y luego el hueso. Osificación endocondral, endo, dentro, condral, cartílago. Dentro de un cartílago se está dando la osificación. Y hueso de osificación mixta cuando tiene en alguna parte un tipo de osificación y otra parte otro tipo de osificación. ¿Correcto? Entonces tenemos la osificación directa e indirecta. Aquí tenemos un cuadrito que se los voy a dejar también hoy día para que lo puedan revisar. Es un libro conocido, el libro de Gómez de Ferrari, una de las referencias fundamentales de capítulo de embriología e histología. Entonces aquí vemos en este cuadrito los huesos de osificación directa, que son estos de acá, ¿no? Todos los de acá, frontal, parietal, occipital, solamente, como dice acá, la parte superior, temporal, la región cigomática y la escama del temporal. Los nasales, lacrimales, acá faltó poner quizás el vómer. Osificación indirecta o endocondral, el lemmoides, ¿no? El efenoides, el occipital, la región basilar, temporal, la región mastoide petrosa. En la cara, dosificación directa del maxilar, perdón, ¿no? El hueso malar, palatinos, y dosificación, bueno, mixta es el maxilar inferior, que tiene en el cuerpo una osificación intramembrana, la rama osificación endocondral. ¿Correcto? Vamos entonces acá a explicar. Entonces aquí tenemos, nos enfocamos en lo que es, vamos a borrar esto de acá, en lo que es el maxilar inferior, ¿no? Que es la respuesta a esta clave. Entonces acá tenemos el maxilar inferior o mandíbula. Entonces la parte del cuerpo, este es el cuerpo y esta es la rama. El cuerpo tiene osificación directa. Si bien es cierto, hay un cartílago acá al costado, pero el cartílago sí simplemente sirve de molde a que las trabéculas se organicen y lo sigan al cartílago, hasta cierto punto, porque el cartílago de Meckel luego se prolonga hasta la región del oído, pero ya no las trabéculas siguen a Meckel, sino las trabéculas luego siguen al van dentario inferior, al van dentario inferior. O sea, inicialmente sí siguen a Meckel, pero también está por ahí el van dentario, y luego siguen al van dentario y asciende la rama. Ya no sigue a Meckel. Y la rama se forma por inducción de un cartílago secundario, que es el cartílago condilio. Por eso, cartílago secundario que es el cartílago condilio. Entonces, esta parte es osificación de la rama, osificación endocondral, se forma a partir de un cartílago, cartílago condilio, cartílago secundario, y el cuerpo, que tiene un nombre especial, su osificación directa, yuxta paracondral. Correcto, osificación yuxta paracondral. Yuxta porque está al lado, paralelo, condral de un cartílago de Meckel, pero es osificación directa, ojo con eso, ¿ya? Entonces, por eso es osificación mixta a la mandíbula. Acá tenemos entonces aquí este cuadrito con, bueno, diversos huesos para que luego lo revisen. Y acá tenemos la siguiente pregunta. Ahora, acá nos dice, ¿no? Embriológicamente, ¿qué prominencia o mamelones están comprometidos en la fisura labial unilateral? ¿Cuál será la respuesta ahí, doctores? En la fisura labial unilateral. Miren bien, ¿eh? Están ahí algunos equivocándose. Primero ubicamos espacialmente, ¿no? Porque la pregunta viene así, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita colocando esas gráficas es algo que ya uno tiene que tenerlo en la mente, ¿no? Aquí tenemos que ver espacialmente el maxilar, ¿no? Me imagino la cara, me imagino el labio, la mejilla, esa gráfica que hemos puesto ahí en las clases de colores, ¿no? Nos damos una idea y vemos qué nos están pidiendo, ¿no? Prominencia o mamelones están comprometidos en una fisura labial unilateral. O sea, lateral, es de lado, ¿eh? No central. Entonces vamos a ver, muy bien, bueno, pero veo diversas respuestas, vamos a organizar las ideas y vamos a ver, con una gráfica, es bien simple esto, ¿eh? Con una gráfica vamos a ver qué cosa nos pide.
Vamos a ver. Ahí está. Esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? Esto de acá, miren, ¿ah? Esta de acá es la que nos dicen. Fisura labial. Vamos a cambiar de color, si no. El de rojo. Ahí está. La fisura labial lateral, unilateral. Entonces, aquí se ha formado bien el paladar primario. Los procesos involucrados, miren, acá está la columna L, está bien. Aquí no hay problema, todo esto se ha formado bien, el paladar anterior, bueno, el labio estoy señalando el paladar. Y el problema está en la unión entre este labio que deriva de esta zona central y el resto del labio que deriva del proceso maxilar. Justamente ahí. Sería en esta zona de acá, ¿no? Resaltándolo aquí. Lo amarillo se origina de los procesos nasales mediales, ¿no? Que se juntan aquí. Paladar primario, zona del labio, el tubérculo labial, los incisivos y todo. Y acá está el problema, ¿no? Entonces ahí podemos ver que la falla está entre los procesos nasales mediales, que es esto de acá, la unión de ellos forma esto, y el proceso maxilar. ¿Correcto? Proceso maxilar y procesos nasomediales o nasales internos, también llamado de lo mismo. Nasomedial o nasal interno. Entonces, regresamos a la pregunta y vamos a ver. Proceso maxilar con palatino medial, ¿no? No es. Proceso nasal medial, ya, con nasal lateral, no. Porque sería, nasal medial y lateral sería la unión en esta zona de acá, ¿no? Aquí había una fisura, ahí sí sería, pues, entre el proceso nasal lateral, que es acá nasolateral, y nasal medial. Pero eso no está preguntando acá, o sea, no es tampoco respuesta. Proceso maxilar y nasal medial, bueno, esa es la respuesta, como bien me han dicho, la C, la respuesta C. Nasal, maxilar nasal y nasal lateral, ¿no? Maxilar nasal no existe, ¿no? No hay un proceso maxilar nasal. Y nasal lateral tampoco, ¿no? No tiene que ver. Y nasal medial sí, pero palatino medial no. Entonces la única respuesta es la C, ¿no? La respuesta es la C, como bien acá me han respondido. Correcto, eso quiero que lo tengan claro porque hay varias respuestas, ¿no? Algunas han respondido la D, otros la E, pero es la C la respuesta. Y esto, doctores, cuando hagan preguntas de este tipo de compromiso de procesos o de mamelones, recuerden las gráficas. El tema es recordar, tener memoria fotográfica, porque con la foto y los colores yo me acuerdo, ¿no? No tengo que memorizar aquí palabras, sino fotos, imágenes. Y así prácticamente en todo lo que es embriología, histología, recordar imágenes, fotos. Con eso tengo ya la respuesta en muchos casos. En otros sí, lógicamente hay que tener procesos o conceptos, ¿no? Conceptos para poder resolver. Muy bien, ahora vamos a trabajar otra pregunta. Ahora acá nos dice, la patología conocida como fisura facial oblicua es debida a la falta de fusión de fisura facial oblicua. ¿Qué procesos no se han fusionado? Y ahora vamos a ver sus respuestas. Algunos igual responden la B, otros me responden la C. Entre la B y la C. Y ahora vamos a ver los demás. A ver, respondamos, a ver, demos una respuesta. Imaginemos que somos más de 150, 167. Deberían haber bastantes respuestas. Sí, aventúrense, doctores, aventúrense. Tienen que dar una respuesta. Imagínense que están en el examen, ¿no? Ahorita ya recordando lo que han estudiado, revisado, o por lo menos estaba en la clase y viendo el video, ¿no? Traten de responder sin ver apuntes. La idea es como si fuese el examen. No sé cuántas preguntas en total son y no sé tampoco cuántas horas exactas se le da, pero no debe ser 1 minuto por pregunta en promedio, 1 minuto y medio. Entonces, hay que leer, revisar y dar una respuesta. Ya está bien. Vamos a ver entonces el marco teórico antes de darla con la clave. Acá está. Igual, gráficas y colores. Acá está el proceso nasal medial, proceso nasolateral, proceso nasolateral, proceso maxilar. Entonces, existe durante la quinta, sexta semana aproximadamente, ahí aparece este surco, ¿no? ¿Se acuerdan?
surco nasolacrimal. Es normal durante esta semana. Este surco nasolacrimal conecta el ángulo interno del ojo con el meato inferior en formación, el meato inferior. Cuando ya se completa su desarrollo, este surco desaparece y por dentro, ya una vez que se fusiona todo esto, por dentro queda un conducto, el conducto que conecta la glándula lacrimal con el meato inferior de la nariz. Pero ya desaparece. Todos tenemos ese conducto que está por dentro, ya cubierto por la piel de estos procesos, ¿no? Proceso nasal lateral, nasal medial y maxilar. Entonces, esos son los procesos que están involucrados. El problema se da cuando este surco nasolacrimal no desaparece. Por alguna causa, durante la sexta semana, que debería desaparecer, o máximo séptima, no desaparece y persiste. Y ya vemos un rostro de un embrión de 8 semanas, 9, 10 o más, y vemos que tiene este surco que ya no se va a cerrar, porque aproximadamente su semana de cierre es esta séptima semana. Aproximadamente, estos son datos aproximados, porque no hay en sí un texto que nos diga con seguridad es en esta semana exacta, en este día. Son datos aproximados, así si revisan todo lo que es embriología y artículos, van a ver que no coinciden, pero por lo menos dan una imagen, una idea aproximativa. Entonces aquí, la persistencia de este surco nasolacrimal, que está ubicado entre el proceso nasal lateral, proceso nasal medial y proceso maxilar, ¿correcto? Este surco, la persistencia de este surco es lo que origina la aparición de esta fisura facial oblicua, que es bastante aparatoso en rostros. No pongo fotos porque son, si ustedes buscan, hay fotos reales de recién nacidos y es desfigurante, completamente desfigurante esta fisura facial oblicua, desfigurante, el ojo está más abajo, es terrible, es terrible. Pero ya nos podemos imaginar un poco, ¿no? Porque es un poco impactante colocar fotos de ese tipo en las clases, por eso no lo coloco, pero ya nos damos la idea de dónde está involucrado. Regresamos acá, entonces aquí. ¿Está entre el proceso maxilar y nasal interno? Sí, pero es parcial la respuesta, porque está también entre el proceso nasal interno y externo, pero sí, vamos a ver. Proceso maxilar, nasal interno y externo. Ya, esta es la respuesta más completa. Respuesta en sí, proceso maxilar, nasal interno y externo. Proceso maxilar y nasal externo, parcial también, no es completa. Proceso nasal interno y proceso nasal externo, bueno, es parcial también. Y proceso maxilar, proceso interno y proceso nasomedial. Proceso interno no existe, es nasal interno. Y proceso nasomedial es el proceso nasal interno. Nasomedial, nasal interno. Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Está bien? La B. El resto son respuestas parciales, no completas. Y aquí lo que nos preguntan es la respuesta completa, ¿no? La que está ahí en esta patología. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, ahí está ya la alteración, la persistencia de este surco nasolacrimal. Y aquí podemos resaltar lo mismo, proceso nasal lateral, proceso nasal medial y proceso maxilar. Entre esos tres procesos está esta fisura ya establecida como fisura facial oblicua. Acá nos dice, es una pregunta conceptual esta de acá, ¿por qué se dice que la base de cráneo se forma por osificación indirecta? ¿Cuál será la respuesta, doctores? Revisen los conceptos y me dicen cuál es la respuesta. Ya algo de eso ya hemos explicado hace un ratito cuando les expliqué lo de osificación y también seguro en la clase hemos revisado esto. ¿Ya? Ya está perfecto, está bien, está bien. Bueno, porque previamente hay un modelo cartilaginoso, ¿no? Eso lo explicamos con ese cuadrito que hice, ¿no? De las células mesenquimáticas, que se diferencia primero en cartílago, un molde de cartílago y luego hueso. Ahora, el concepto aquí es un molde o modelo cartilaginoso. ¿Qué nos indica eso? Que el cartílago, aparte de ser un intermediario, forma un molde, y ese molde lo respeta el hueso. Digamos, el cartílago tiene esta forma, cartílago, ¿eh? Todo esto es cartílago. El hueso que empiece a invadirlo el hueso, lo va a reemplazar, el cartílago va desapareciendo, va muriendo, pero el hueso lo va invadiendo, y el hueso va a respetar la forma que el cartílago, el molde que el cartílago había diseñado. La osificación se da dentro de un cartílago endocondral, pero se respeta el molde.
¿correcto? Si la forma, pues, fuese como los huesos de la mano, los tarsos, metatarsos, igual, el cartílago al inicio y luego aparecen los trabéculas del hueso. Respetan el molde. Es un modelo cartilaginoso. El concepto va un poco más allá. No solamente es que es un intermedio, es un modelo cartilaginoso que se respeta el hueso, respeta ese modelo, reemplaza el cartílago y luego eso. Porque se forma a partir de centros mesenquimatosos. Bueno, en sí el hueso se forma de centros mesenquimatosos, pero puede formarse de forma directa o de forma indirecta, como más antes expliqué. Cuando hay oxígeno, directo. Cuando no hay oxígeno o poco oxígeno, poco, hipoxia, normal, natural, indirecto porque primero se forma un cartílago. O sea, no es la respuesta. No, por esto no se forma osificación indirecta. ¿No? ¿Porque tiene origen endodermal? No. ¿Porque la mineralización es inmediatamente después de la...? Tampoco. Entonces aquí la respuesta es, como bien han respondido aquí todos, creo, ¿no? La bastante sencillo. Ahí vemos, primero la base del cráneo es un conjunto de cartílagos. El cartílago, recuerdan, el cartílago etmoidal, que está más adelante. Las alas orbitales o alas menores del efenoides, las alas mayores o alas temporales del efenoides, el cuerpo del efenoides, ahí está la silla turca resaltada, todo esto aquí es cartílago. Recuerden que tenía 5 nombres este cartílago: esfenoidal, hipofisario, polares, barras craneales de Rathke, o precordal también llamado. Cartílago hipofisario. Luego el cartílago paracordal, que cuando se unía a las esclerótomas occipitales formaba el cartílago basal, todo esto. Cartílago basal. Y el cartílago cápsula óptica, o bueno, acá hay un sinónimo, cartílago periótico, también es un sinónimo. No, anótenlo también, creo que esto no estaba en la clase, no lo dijimos, pero he encontrado esta gráfica, por eso la puse, porque acá ponen un sinónimo de este cartílago cápsula óptica. Este cartílago cápsula óptica también puede llamarse cartílago periótico. Periótico. Cartílago, lo mismo, es un sinónimo. Entonces, primero cartílago, luego este cartílago esos cartílagos de la base del cráneo van a ser reemplazados por hueso, respetando los moldes. Recuerden también que estos cartílagos luego van a dar sus extensiones y van a unirse y van a dejar esos agujerillos diversos que aparecen, esas hendiduras que aparecen ahí entre los huesos ya cuando se consolidan. Muy bien, ahora vamos con otra pregunta, dice ahí. Las malformaciones dentarias se producen durante la odontogénesis. ¿Y la malogénesis imperfecta se produce en qué estadio? ¿Cuál será la respuesta, doctores? A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? Ya, vamos a ver los demás. A ver, me están respondiendo aquí la respuesta S. Pues no hay clave S, se han equivocado. La respuesta B me dicen algunos. La A, otros. Ya, está entre la A y la B. Ya, está entre la A y la B. Está entre la A y la B. Pero vamos a ver. Ya miren, vamos entonces a dar la respuesta revisando clave. Está entre la A o la B. Una de las dos va a ser. Vamos a ver aquí. Y miren, ahí tenemos los estadios, ¿no? de la ontogénesis. Empezamos con la lámina dental, ¿correcto? Lámina dental. La lámina dental. A partir de la lámina dental, esta se profundiza, empieza a profundizarse. Recordar que la formación del diente es una interacción epitelio-mesénquima, en este caso ectomesénquima, interacción epitelio-mesénquima, como muchas otras estructuras del cuerpo que surgen de esta interacción entre un epitelio y un mesénquima. En el caso específico de la región oral, ectomesénquima, o de la región craneofacial, ectomesénquima, por cosas que ya explicamos en la clase respectiva, ¿no? De aparato branquial, ¿recuerdan? El ectomesénquima se da por la migración de las células de la cresta neural a ese mesodermo de la región craneofacial. Luego viene el estadio de brote, que está en brote. Luego casquete, donde aparece el nudo del esmalte. El nudo del esmalte es un centro de señalización molecular. De ahí parten moléculas que dirigen al resto de células para que se diferencien y formen el diente que genéticamente está programado. Cuando el diente tiene más de una cúspide, aparece un nudo del esmalte, que es un grupo de células del epitelio interno de una mayor densidad celular ahí, epitelio interno ectodermo. Aparece en cada, si es que tiene más de una cúspide del diente, aparece en cada cúspide un nudo del esmalte. En ese caso, a cada uno de estos nudos del esmalte, cuando el diente tiene más de una cúspide, se denomina nudo del esmalte secundario.
correcto, nudo del esmalte secundario. Este es el nudo del esmalte primario. Cuando tiene más de una cúspide, en cada cúspide aparece un grupito de células ectodermales que se ven con mayor densidad en los cortes histológicos, nudo del esmalte secundario. Y sigue siendo lo mismo, centro de señalización. Entonces las campanas se dividían, recuerden, en campana temprana, vamos a poner temprana, y campana avanzada o tardía. En campana avanzada aparecían los odontoblastos y también aparecían los ameloblastos. Pero la diferencia está en que los odontoblastos en campana avanzada ya empezaban a producir su predentina y que luego se diferenciaba en dentina. En cambio, los ameloblastos todavía no producen esmalte. Entonces no se sabe si el esmalte que van a producir es de buena calidad o de mala calidad, porque recién los ameloblastos empiezan a trabajar en el estadio de corona, el siguiente estadio. Ojo que los ameloblastos ya están formados en campana tardía o avanzada, pero todavía no trabajan. Y yo como sé que va a haber amelogénesis imperfecta si es que no trabajan, porque no voy a saberlo acá, voy a saberlo cuando ya empiecen a secretar su esmalte. Quizás estos ameloblastos están con falla, pero ¿cómo saber que tienen falla cuando empiecen a secretar su esmalte? Y eso ocurre en el estadio de corona. El ameloblasto aparece aquí, pero empieza a producir el esmalte acá. Entonces, en el esmalte que se produce en la corona, yo voy a saber si tiene algún tipo de alteración genética, amelogénesis imperfecta, alguna falla en algún gen que esté involucrado en algún proceso de la amelogénesis. Correcto, entonces por eso es que los procesos o fallas estructurales en sí del esmalte y dentina que se forma a mayor cantidad se dan a partir del estadio de corona, como es el que está ahí. Entonces, durante el estadio de corona sería la respuesta. Pero ojo que el ameloblasto aparece en campana avanzada, pero ahí no trabaja, empieza a trabajar en corona, y en corona se ve si ese ameloblasto produce un esmalte de buena o mala calidad. Entonces la amelogénesis imperfecta en todos sus subtipos y tipos se da en el estadio de corona o también llamado estadio de aposición. En el resto pues no. En cualquier momento no, sabemos que no es así. En caperuza tampoco, ¿no? En campana avanzada no. Si fuese dentinogénesis imperfecta, sí podría caber aquí. Pero se considera, doctores, se considera que las fallas en sí de amelogénesis y dentinogénesis se dan todas ellas en corona. Por más que se haya formado algo de dentina en campana avanzada, en sí en los textos y en los diversos tipos de documentos está que las fallas, las alteraciones estructurales, es decir, de dentina o esmalte, se dan en el estadio de corona. Ya así está descrito, estadio de corona. Tanto la amelogénesis como la dentinogénesis imperfecta. No, porque puede confundirse, ¿no? Pero si está empezando la dentina a formarse en campana avanzada, ¿por qué no se da? Es muy poca la dentina que se forma, es mínima la cantidad, una pequeñísima capa. En sí se hace evidente si hay alteración en la dentina, también en corona, igual que el esmalte. ¿Correcto? Entonces, no se olviden, corona, alteraciones estructurales, amelogénesis imperfecta, dentinogénesis imperfecta. Ya bien, a ver aquí, es una pregunta que ha venido, creo que en unos exámenes últimos. Dice, el labio leporino se produce por la, ¿cuál será ahí la clave? Ya, el término labio leporino en sí, como creo que expliqué en clase, es un término que confunde, es un término confusor, o sea, le está dejando de usar, inclusive conversando una vez con creo que en una especialista o una doctora que había llevado un seminario, un congreso, me acuerdo que me comentó que ya el término labio leporino estaba ya en desuso, el término. Sin embargo, vemos que todavía se siguen preguntando con ese término en exámenes porque es un término que confunde, porque se usa a veces de forma incorrecta, porque como explicamos en clase, el labio leporino se refiere estrictamente a esto, ¿no? A un labio como de una liebre, y la liebre, como vemos ahí, tiene su escotadura central, no es lateral, es central. Entonces el labio leporino realmente es esto, labio de liebre. Es una fisura media del labio, ahí. Y como sabemos, los que forman el labio superior, la parte media del labio es el proceso nasal nasomedial del otro lado, nasal interno, o procesos globulares o segmento intermaxilar, que viene a ser lo mismo. Recuerda que el proceso globular o segmento intermaxilar es la parte inferior del proceso nasal medial o nasal interno, es lo mismo, al final es lo mismo. Pero específicamente, si es que dentro de las claves está el proceso globular o proceso intermaxilar, segmento intermaxilar, sería esa la respuesta.
Pero aquí no vemos que está eso. Vemos que la clave dice no fusión de los procesos nasomediales. ¿Correcto? Esa es la respuesta. O nasales internos, o nasomediales, que es lo mismo. Alteración de procesos maxilares no tiene que ver. Inicial por otros no tiene que ver. Alteración de la mesornación no tiene que ver. ¿Por qué? Porque de acuerdo al libro de Gómez de Ferrari, el proceso de formación de toda la región de fusión de los procesos nasomediales se da por el mecanismo de consolidación remodeladora. Revisen Gómez de Ferrari, está ahí descrito. O sea, la formación del paladar anterior, del labio superior, todo lo que deriva de la fusión de los procesos nasomediales es por consolidación remodeladora, ¿correcto? No por mesodermización, por eso es que alteración de la mesodermización no sería la respuesta. No, la respuesta es no fusión de los procesos nasomediales, que se fusionan por consolidación remodeladora de acuerdo al libro de referencia que es el libro de Gómez de Ferrari. A ver, acá dice, ¿no? El labio superior completa su formación aproximadamente en la 8ª semana de desarrollo. En su formación participan procesos, ahí la pregunta es, ¿qué procesos participan, ¿no? En la formación de este labio superior? A ver, revisen a ver la pregunta y me envían sus claves. ¿Cuál podría ser la respuesta? En la formación del labio superior. Ya, pero vamos a ver, vamos a dar tiempo a que respondan los demás doctores. Bien, vamos a ver entonces. Ya, vamos a entonces sacar la gráfica. Ahí está bastante sencillo. Labio superior. ¿Cuál es el labio superior? Todo esto, ¿no? Acá está, labio superior. Claramente vemos aquí de dónde derivan. Derivan de los procesos nasales internos, cuya parte inferior se denomina segmento intermaxilar o proceso globular, o proceso nasal interno también puede ser, o medial. Y la parte lateral, proceso maxilar de aquí, proceso maxilar de aquí. ¿No? En la gráfica nos ayuda. Inclusive acá está todo el proceso, ¿no? Cuando está en proceso de fusión, acá ya de fusión y la parte inferior un nombre especial, pero sigue siendo el proceso nasal interno o nasomedial. Pero le hemos dado un nombre especial en los textos así, proceso globular o segmento intermaxilar. Entonces, claramente, la parte media, filtrum, tubérculo labial, parte media del labio superior, deriva de un proceso y las partes laterales del otro proceso. Entonces, por eso la clave sería aquí, procesos maxilares y proceso frontonasal, no. Procesos nasales internos y nasales externos, bueno, tiene que ver, maxilar y nasales externos está de acá. Ahora, miren, aquí hay dos claves realmente. Vamos a analizar por qué. El proceso frontonasal es todo. El proceso frontonasal es todo, todo. Todo esto es el proceso frontonasal. Todo, todo. A excepción del maxilar. No, maxilar no es proceso frontonasal. Recuerden ustedes, cuando vimos hace un ratito la gráfica, del proceso frontonasal se forma la región frontal y la región nasal. Y la región nasal se divide en todas estas partes, nasales laterales, nasales mediales. ¿Correcto? Y el maxilar es otro. O sea, la respuesta podría ser maxilares y proceso frontonasal. Pero, ¿por qué no es la respuesta? Porque hay una respuesta más específica. Más específica. Cuando hay aparentemente dos claves, porque aquí hay dos claves de respuesta posibles, yo lo veo así, siempre hay que ir por la más específica. Y acá claramente esto es mucho más específico, es decir, proceso frontonasal involucra al segmento intermaxilar porque deriva del proceso frontonasal, igual que el proceso nasal interno, externo del proceso frontal. Pero aquí es específico, me está preguntando una cuestión específica, el labio superior, y específicamente eso hay una respuesta específica. Por ejemplo, esta respuesta no hubiese, fuese la de, digamos, proceso mandibular, cualquier cosa. Del resto de respuestas, si esto no hubiese, del resto de respuestas, ahí sí sería esta la más específica, porque el resto no es. Ahí sí podría ser esta la respuesta, si ocurriese ese caso. Correcto, o sea, podría ser esta porque sí, como estamos viendo el proceso frontonasal,
Ahí está involucrado el proceso específico, que es este de acá. Está ahí metido, ¿correcto? Pero ese no es el caso en este momento. Pero si vienen preguntas así, hay que analizar, ¿correcto? Aparentemente sí hay dos claves, pero hay una que es específica y esa es la correcta. Correcto, no se olviden de eso, porque vienen preguntas de este tipo en el NAO, Codiro, varias de este tipo, donde ponen en juego nuestros conocimientos, nuestra especificidad, nuestro detalle, y qué tan seguro estamos de una respuesta, ¿no? Excepto proceso maxilar, pues, ¿no? Proceso maxilar. Proceso frontonasal es todo lo que está acá, menos el proceso maxilar, porque el proceso maxilar deriva de lo que es el primer arco branquial. Claro, el proceso, creo que vamos a borrar, si no, ¿ya? Ya nuevamente vamos a indicar. El proceso frontonasal, de él se deriva lo que es el proceso frontal y la región nasal. La región nasal, como acá estamos viendo, es el proceso nasal lateral de este lado, nasal lateral de este lado, y proceso nasomedial. La parte inferior, aquí, nasomedial, esta zona que estoy resaltando, eso es el segmento intermaxilar o llamado también proceso globular. Correcto, esta parte de aquí. Pero si se dan cuenta, es la parte inferior de un proceso que es todo el proceso nasal medial. O sea, todo eso deriva, todo lo que ahorita he nombrado, del proceso frontonasal. El proceso maxilar no. Esto de aquí es proceso maxilar, este es proceso mandibular. Eso deriva del primer arco branquial. Claro, así es, Carlos, así es. ¿No? El labio superior, la parte lateral deriva del proceso maxilar, aquí está, y la parte central deriva del proceso nasal medial o del proceso intermaxilar o segmento intermaxilar o de los procesos globulares que viene a ser lo mismo. Más específico, pues, es el proceso globular o segmento intermaxilar porque eso se refiere específicamente a la parte inferior del proceso nasal nasomedial, que es todo, la parte inferior que está ahí. Correcto, creo que ya quedó un poco más claro. Entonces aquí hay dos respuestas probables, pero uno va a la específica, que es esto de aquí. Segmento intermaxilar o proceso globular o parte inferior de los procesos nasales mediales. Y el proceso maxilar. De todo eso deriva el labio superior. Ahora vamos con la pregunta que sigue. Dice, los calcoferitos son estructuras inorgánicas ovoides que se localizan. ¿Dónde se localizan los calcoferitos? ¿Dónde aparecen? ¿Dónde se visualizan los calcoferitos? Son estructuras inorgánicas ovoides que se localizan en la pulpa, en el esmalte, en la dentina. Bueno, dentina no hay clave de dentina. En la predentina dicen algunos. Bueno, acá hay varias respuestas. Vamos a explicarlo, ¿ya? Entonces, prestamos atención aquí. Los calcoferitos es una forma de cómo se mineraliza la dentina. La dentina se mineraliza mediante un patrón lineal y un patrón globular. Dentro del patrón globular están los calcoferitos como estructuras que intervienen. Entonces, los calcoferitos son estas estructuras de acá. Esto de acá. Este es un calcoferito. Entonces, los calcoferitos son estructuras mineralizadas que aparecen en la predentina. Acá está la predentina. Todo lo gris más pálido es la predentina. Pero cuando aparecen los calcoferitos, esa zona, ese calcoferito ya se mineralizó y se va a unir a la dentina, que es lo que tiene un color gris más oscuro. Pero ¿dónde aparecen los calcoferitos? Aparecen en la predentina. Ahí es donde se visualizan. Ahí aparecen los calcoferitos. Son zonas de mineralización. Ahí aparecen. Luego ya si miren acá cómo es la forma de la dentina, ¿no? Tiene forma así, convexa, porque ahí seguramente aquí había un calcoferito que se unió a la dentina y por eso adquiere esta forma. Miren acá la forma de esta dentina. Así, convexa, porque están uniéndose los calcoferitos. Y aquí ya pues ya no son calcoferitos, es dentina. Y aquí se unió a los calcoferitos, ya no son calcoferitos en sí, pero aparecen los calcoferitos en la predentina, ¿correcto? La predentina. Como están viéndolo aquí, lo estamos viendo aquí en la gráfica. Tanto en la región radicular como en la región coronal es lo mismo. Aparecen los calcoferitos ahí. Pero no es del esmalte, no es estructura del esmalte
No aparece en la pulpa, tampoco en el cemento. No, en las láminas histológicas con hematoxilina y eosina no se ve un color diferente. El color del calcoferito es bastante rosado, o sea, acidófilo, y tiene un color similar al color de la dentina. Se distingue dentro de la predentina, que tiene un color más pálido, un rosado bien pálido de la predentina, y aparecen los calcoferitos. Creo que hay una lámina después, vamos a ver dónde se puede ver eso. Ya tiene el mismo color que la dentina. Dice, a ver, dice aquí, dice, un diente permanente recién erupcionado presente en la superficie del esmalte, rodetes o crestas que son la expresión de, esta pregunta es fácil, esto lo explicamos en clase. Esos rodetes o crestas, recuerdan, tenían el nombre de periquematíes, no de periquematíes, las estrías de Rexius. Las estrías de Rexius es la respuesta. Vamos a dar un repaso aquí, acá está. Y ahorita vamos a explicar eso, Carlos. Mira, estos son las estrías de Rexius, ¿no? Y vemos aquí claramente que se continúan con los surcos y con la aparición de estos rodetes o crestas que son los periquematíes. Entonces, la presencia de periquematíes y de línea de imbricación es porque en ese diente hay estrías de Rexius. Y como también explicamos en clase, las estrías de Rexius son evidentes en dientes permanentes. En deciduos es muy escaso, o no hay, en todo caso, ¿no? O muy poco evidente. Es evidente en dientes permanentes. A ver, déjenme ver. Ya. Creo que lo explico en la parte de histología, pero si no, si es que no está. Los penachos del Linderel son estas. Este es el límite amelodentinario. Límite amelodentinario, esto es dentina, esto es esmalte. Entonces, del límite aparecen unas estructuras así, como penachos, que se forman debido al entrecruzamiento que tienen los prismas. Los prismas se entrecruzan, ¿ven? Y se forman como un penacho. Son estructuras que no tienen nada que ver con nada malo, simplemente es un hallazgo histológico y se debe al entrecruzamiento de los prismas del esmalte. Las lamelas adamantinas son las rajaduras que puede tener el esmalte. Este es un esmalte, pero a diferencia de las estrías de Rexius que van en todo el espesor del esmalte, las estrías de Rexius están en todo el esmalte, miren, tanto en la parte interna como en la parte externa, en todo lado. Es diferente, las lamelas son rajaduras que parten desde el exterior. Puede ser ahí, puede llegar hasta ahí, o puede traspasar hasta la dentina. Las lamelas pueden ser de tipo A, cuando solo están dentro del esmalte, de tipo B, cuando llegan al límite amelodentinario, y de tipo C, cuando traspasan hasta la dentina. Traspasan el límite amelodentinario, es esto de acá. Sí, un sinónimo de lamela no, no es un sinónimo, porque no está así, pero entendemos como rajaduras, pero es lamela adamantina, también llamada las minillas adamantinas o la... Son en sí grietas, rajaduras que están ahí. Lamelas, laminillas, láminas del esmalte o adamantinas, tiene varios sinónimos. Se refiere a lo mismo, estas grietas o rajaduras que se dan en el esmalte que viene desde el exterior hacia el interior. Sí, así es. Los usos son igual, límite amelodentinario, una fibrilla de Tomes del odontoblasto traspasa el límite, fibrilla de Tomes, dentina. Estas fibrillas que traspasan el límite amelodentinario se denominan usos adamantinos. Ya creo que de esto vamos a hablar un poco en la parte de histología, que veremos en un ratito. Ya de esto creo que hay una pregunta sobre estas estructuras histológicas, pero bueno, acá ya hemos adelantado un poco. Bien, vamos a hacer un pequeño receso aquí. Hemos terminado con algunas preguntas de embriología. Ahora vamos a hablar un poco de preguntas de histología. Ya unos 5 minutos o 6 minutos de receso y continuamos en un ratito más. Listo.